Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos preparados, listos para llevarles un excelente programa como todas las mañanas acá en Palabra Cierta por Televen, tu canal. Nosotros ya estamos poniendo a su disposición las redes sociales de este espacio para que nos escriban, para que nos comenten, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @ZambranoMiguel, para que nos dejen todos sus comentarios o sugerencias. Recuerden que también está por acá activo ya nuestro código QR para que lo escaneen y así poder disfrutar de todo este material exclusivo que tenemos para todos ustedes, porque somos una gran familia acá en Televen. Hoy tenemos un tema de suma importancia para todos los padres y madres: cómo gestionar las conductas difíciles en nuestros hijos. Incluso para mí como padre este es un tema que me mantiene alerta siempre, pues en una situación que puede ser retadora, muchas veces tomamos malas decisiones, pero con las herramientas adecuadas podemos afrontarlas de manera efectiva. La gestión de la conducta difícil en los hijos es un desafío que muchos padres enfrentan en algún momento de su vida. A medida que los niños crecen y desarrollan su personalidad, es natural que experimenten momentos de rebeldía, desobediencia y comportamientos desafiantes. Sin embargo, como padres es nuestra responsabilidad enseñarles cómo manejar estas emociones y comportamientos de manera correcta. En primer lugar, es importante recordar que la comunicación abierta y el diálogo son fundamentales para establecer una relación sólida con nuestros hijos. Escuchar activamente sus preocupaciones y sentimientos nos va a permitir comprender mejor lo que están experimentando y, por supuesto, encontrar soluciones juntos. Recordemos que si alentamos a nuestros hijos a expresarse libremente, logramos que ellos confíen en nosotros como sus guías y apoyos. Pero, ¿qué pasa cuando vemos conductas inusuales en casa? ¿Cómo debemos actuar cuando vemos a estos pequeños siendo groseros en la calle o siendo agresivos con algún amigo, con su mascota o incluso actuando con rebeldía en el colegio? Es acá cuando debemos establecer límites claros y consistentes, pues es esencial enseñarles a nuestros hijos sobre el respeto y la responsabilidad. Es sencillamente establecer reglas. ¿Por qué? Porque luego tenemos consecuencias muy negativas que por supuesto nos van a meter en problemas como padres. Por eso hoy tenemos un programa súper importante, muy especial, ya que vamos a hablar de la conducta en estos niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos nuestros padres o nosotros como padres perdemos la paciencia. No ponemos los límites adecuados y correctos, así que tenemos hoy una gran responsabilidad de llevarles este contenido maravilloso y es por eso que tenemos a una invitada súper especial que nos va a hablar acerca de la conducta difícil en nuestros hijos. Pero antes de eso quiero que ustedes en casa se pregunten: ¿tienen a un niño por allí que no se comporta muy bien? ¿Han tomado quizás malas decisiones con sus hijos, con algún sobrino o quizás con el nieto en casa? Es por eso que hoy invitamos a la doctora Hildamar La Chica para hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Hildamar? Hola, Bienvenida. Miguel. ¿Cómo te va? Excelente, qué placer tenerte por aquí. Hoy un tema que para muchos puede ser bien complejo porque nuestros hijos los amamos con todo el alma, pero a veces no se comportan de lo mejor. Antes de que entremos en materia, Hildamar, quiero que veamos unas entrevistas para ver qué piensa la gente acerca de estas conductas que quizás no son las más correctas en nuestros hijos. Bueno, me imagino que es con la rebeldía de los niños, depende, uno mismo en el hogar tiene que darse cuenta cómo es el comportamiento de ellos y ahí es donde los padres tienen que actuar o buscar ayuda o actuar. Bueno, la conducta difícil actualmente con los niños, más que todo la de la adolescencia, ahorita cuando se pone la rebeldía, la rebelde en la adolescencia y ahorita como andan con todo lo que es la tecnología, están un poco rebeldes en ese sentido. Bueno, por algunas razones el maltrato de los padres puede ser, o también bullying en la escuela, o sea, hay diversos factores que influyen en la conducta de los adolescentes. Cuando por lo menos si un niño tiene problemas con los animales, que no puede ver un animal porque lo quiere patear, quiere hacerle daño, posiblemente una mala conducta. Hildamar, cuando hablamos de conducta, ¿tiene que ver más con modelaje o quizás con genética?
Mira, yo me estilo o me pongo más hacia el lado del aprendizaje porque eso nos invita a nosotros a tener un campo de acción para hacer las modificaciones pertinentes en la casa. Ay, Dios mío, niños tremendos, niños rebeldes. En la próxima parte estaremos hablando con la doctora Hildamar La Chica acerca de este tema tan interesante acá en Palabra Cierta. Ya venimos. A buen entendedor. Nosotros los venezolanos somos muy refraneros, nos encanta completar una frase o cerrar una oración con un buen refrán, ¿cierto? Pero ustedes en casa saben el significado de los refranes más populares. Por ejemplo, cuando les digo, muchacho que nace barrigón y que lo fajen chiquito. Este refrán, aunque el significado exacto puede variar según el contexto y la interpretación personal, generalmente se utiliza para transmitir la idea de que algunas características o comportamientos son innatos y difíciles de cambiar, incluso desde una edad temprana. Pero ustedes dirán, Miguel, ¿y el ni que lo fajen chiquito a qué viene? Pues se refiere a alguien o algo que intentan corregir desde una edad temprana y de verdad que no lo logren. Así que ya saben, cuando estén en una reunión familiar y alguna tía diga, ese hijo de la vecina es un caso definitivamente, muchacho, que nace barrigón ni que lo fajen chiquito, es porque realmente es así. A buen entendedor. Y seguimos con más de Palabra Cierta y en esta parte del programa vamos a recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ella es psicóloga, especialista en conducta, autora de libros, conferencista y mente creadora de los Psicochat. Hildamar, ¿cómo estás? Bienvenida a Palabra Cierta. Hola, encantadísima de estar aquí, tener este espacio contigo. Mira, además autora de Creciendo con ellos, cómo educar de manera asertiva a nuestros hijos, cómo mejorar, sobre todo la conducta, tema que por supuesto hoy nos tiene acá en Palabra Cierta. Y hablar justamente de conducta, Hildamar, tiene que ver muchas veces con modelaje, porque he escuchado que el niño no es agresivo porque, bueno, él nació agresivo, es porque vio una conducta agresiva en su casa y quizás llegó al colegio y golpeó al otro. Y este que recibió el golpe y se defendió, también lo podemos considerar como una conducta agresiva. Ese tema me encanta. De hecho, hay un capítulo en mi libro, creo que es el 4, donde justamente habla sobre las conductas difíciles. Y justamente para responder lo que estás diciendo, es sí y no. Okay. Definitivamente que el modelamiento de los papás tiene un rol fundamental para pues, los cimientos conductuales de ese niño. Pero además podemos ver que si somos papás que no tenemos límites o no colocamos límites con nuestros hijos, no somos coherentes o al mismo tiempo no somos consistentes en la disciplina, más allá de que ese adulto modele una conducta o no, el niño puede desplegarla. De hecho, he tenido pacientes, por ejemplo, donde los papás me dicen, pero es que en la casa, por ejemplo, no somos agresivos y mi niño está golpeando. Entonces, allí no se trata del modelamiento, sino que justamente son quizás papás que tienen una dificultad importante para colocar límites, cuando nos olvidamos también que poner límites también es un acto de amor. Ahora, Hildamar, mucha gente cree que a veces el límite es castrar al niño, es que no lo quieres, es que eres muy severo. ¿Cómo poner los límites en casa? Entendiendo que muchas veces se nos escapan de las manos los límites y es ahí donde comienzan los problemas conductuales de nuestros hijos. Sí, primeramente los papás tienen que recordar que ellos son una guía y que las figuras de autoridad son justamente eso, sirven para guiar, para proteger, son esas figuras de cuidado y dentro de esas funciones de la maternidad y de la paternidad tiene que ver con la colocación de límites, que estos pueden ser colocados de forma firme, pero también amorosas, ¿no? Un papá que tiene o que coloca límites lo puede hacer desde la consistencia, explicándole a los hijos el por qué ciertas conductas y que no. Y también importante aplicar consecuencias al comportamiento. Los hijos, todos en general, aprendemos por las consecuencias de nuestras conductas. Y si esas consecuencias son positivas, aunque haga referencia a un mal comportamiento, vamos a tender a repetirla. Y como dije anteriormente, los papás son guías, porque los niños nacen en blanco y somos nosotros los que les vamos diciendo que sí, que no, los vamos conduciendo, vamos nosotros desplegándole esa ruta a nuestros niños. Cuando no lo hacemos, empiezan los niños a mostrar conductas inclusive desafiantes, que tienen que ver también muchas veces, Miguel,
con el momento evolutivo. Quería rescatar un poco lo que escuchábamos en las encuestas y nombraban mucho que bueno, que la etapa adolescente constituye una etapa complicada. Y yo siempre digo a los papás que hay dos momentos evolutivos que presentan grandes desafíos, no solamente para los hijos, sino también para esa figura protectora. Y es justamente en la primera infancia, de hecho tienes tus niños en esas edades, pero también la otra está que es en el periodo adolescente, porque son conductas que son esperadas, pues por ejemplo el tema de los berrinches, el tema de las pataletas, Los de las terribles rabietas. 3, ¿no? Por ejemplo. Los terribles 2. Son los 2, sí, ¿no? que tiene que ver con el sentido de autonomía, ya el niño habla y pues protesta cuando algo no le parece, porque además tiene allí un sentido de autonomía. Y el otro periodo, como dije anteriormente, es el periodo adolescente, donde bueno, justamente hay una etapa de diferenciación, donde si antes mis papás eran mis superhéroes, ahora son pues esas personas que, oye, le vemos los mil y un defectos. Entonces, se trata de justamente los papás surfear esas edades con límites, con cariño y con firmeza. Yo coloco allí las 3 C. Ajá, ¿cuáles son? Consistencia, cariño y coherencia. Me Está en gusta. el libro también. Quizás en nuestra generación le agregarían otra, ¿no? No, esa no, No, eso lo no, vamos a no. hablar después porque hay padres que piensan todavía en 2023 que el límite se pone con violencia y quizás fue una crianza que nosotros sí tuvimos, estoy hablando de la gente que fue criada en los 80, 60, 70, 50, hoy a través de la comunicación asertiva y sobre todo con tanta información, Ildamar, ¿hay padres que todavía utilizan estos métodos terribles? Totalmente. Y lamentablemente también es así. ¿Y qué pasa cuando además un padre es violento entendiendo o quizás él creyendo que eso es lo que va a mejorar la conducta del niño? Bueno, que finalmente es un niño que está frustrado y que finalmente pues empieza a generar rencor de parte de sus papás. Nadie quiere ser golpeado. Por supuesto. Ahora, Ildamar, hablando justamente en las encuestas, alguien hacía alusión de la tecnología. ¿Qué tanto influye la tecnología? Estamos hablando de los videojuegos, YouTube, las redes sociales en la conducta de nuestros hijos, incluso hasta con palabras que no nos escuchan a nosotros. Sí, lamentablemente ese es el mal de este siglo y además nosotros le hemos adjudicado a nuestros niños un acceso importante a la tecnología, a las redes, como que si fuera el tate quieto también de este siglo, ¿no? Entonces estamos ejerciendo una crianza perezosa y nos estamos olvidando que el tema de la tecnología, si bien tiene sus aspectos positivos, bueno, gracias a eso nos estamos comunicando y estamos llegando a muchísimos hogares, pero al mismo tiempo la falta de control y de guía justamente hace que nuestros niños presenten adicciones comportamentales, que no es un tema menor, es el motivo de consulta frecuente de los últimos tiempos. Entonces, eso representa también cambios conductuales como agresión, irritabilidad por parte de nuestros niños y adolescentes, así que hay que tener muchísimo cuidado. Incluso he escuchado a padres que me dicen, Miguel, pero yo le pongo a ellos solamente cosas bonitas, lindas, pero quizás es la adicción lo que al final genera esa conducta agresiva, ¿cierto? Porque tú puedes ver cosas bonitas, el niño dice cosas bonitas, pero cuando le quitas la tecnología, comienza entonces una actitud rebelde. Así agresiva. es, así es. Entonces no se trata del contenido, puede ser un contenido muy sutil, pero en el caso de, por ejemplo, en los videojuegos, se activan los niveles de recompensa, eso es muy adictivo y por tanto cuando intentas ya regular las pantallas, viene el problema porque entonces los niños se vuelven agresivos tal cual como una droga cuando se lo quitas al drogadicto. En la próxima parte de Quiero que hablemos, doctor Ildamar, a través de los años hemos visto que quizás uno confunde rebeldía con una conducta agresiva. Hay padres que dicen, prefiero un niño rebelde a un niño que sea sumiso, pero quiero que justamente hagamos ese discernimiento que me parece maravilloso. Hoy Ildamar La Chica hablando de conductas difíciles de nuestros hijos, acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando de conductas difíciles con la doctora Ildamar La Chica, psicóloga y además especialista en el área. En el bloque anterior, justamente quería que hiciéramos una disertación acerca de un niño rebelde versus un niño agresivo. ¿Es lo mismo? ¿En algún punto se van a encontrar? Puede ser que un niño rebelde al final termine desplegando conductas agresivas, pero puede que no. Es importante también que los papás entiendan que hay periodos precisos del desarrollo donde es importante que exista la rebeldía. Y me refiero específicamente al periodo adolescente. ¿Qué pasa en la adolescencia? Que justamente los
los teenagers en este caso están buscando diferenciarse del adulto, de sus cuidadores, pero además también están forjando su propio criterio y en ese transitar empiezan a tener sus propias opiniones, a discernir y eso es importante que ocurra. Preocúpense más bien cuando un adolescente dice a todo amén. ¿Y qué pasa allí entonces? Conozco más de uno de estos adolescentes que cuando los ves con sus padres no hablan, nunca refutan, nunca opinan, nunca proponen. ¿Qué va a pasar con estos niños cuando sean adultos? Bueno, van a ser adultos que no tienen juicio, no tienen criterio, porque además también eso da cuenta de que quizás le temen a los papás. Entonces es importante revisar qué tipo de crianza tú estás desplegando para que tu hijo no tenga ni siquiera la capacidad de tener una opinión sustancialmente distinta a la tuya. Porque al final el mundo está lleno de desacuerdos con la pareja, con los empleados, con los amigos, y eso es importante. Con la vida misma. Con la vida misma, exactamente. Entonces eso es importante que ocurra y plantearlo de forma asertiva. Cuando nosotros no permitimos o no brindamos ese espacio seguro para que nuestros hijos puedan opinar de forma autónoma, estamos creando borregos. ¿Y qué son los borregos? Bueno, que siguen de forma ciega y obedecen, entonces, bueno, vamos a tener niños inseguros o adultos, en este caso, inseguros, con una falta de criterio y de independencia, y yo creo que eso es el peor legado que le podemos dar a nuestros hijos. Y baja autoestima, además, ¿no? Totalmente, Terrible. totalmente. Una persona que tiene una autoestima ni siquiera elevada, que tenga autoestima, es una persona que tiene un buen autoconcepto de sí mismo, pero además es capaz de dar su punto de vista sin sentir pena por eso. Crianza asertiva. Aquí Asertividad tiene que ver con decir lo que yo pienso, lo que yo opino, sin sentir temor, pero también sin agredir al otro. Entonces, es bien importante que justo en el periodo adolescente tú entiendas que esto se tiene que dar. No tomarlo personal es la clave para que los papás no se enganchen en eso y también puedan elegir las batallas, porque entonces se convierte en un campo allí terrible, por favor, minado de puros problemas en el hogar, y lo que se trata ahora, es que... ¿cómo reconocer a un niño con una conducta difícil o a un adolescente con una conducta difícil quizás desde la ignorancia? Porque capaz para cualquier papá, un niño que sea rebelde, un niño que conteste, no, ese niño tiene una conducta difícil. ¿Cuáles son las características? Bueno, es que la pregunta más bien debería ser, o sea, la conducta difícil no es para el niño, ni para el adolescente. La conducta difícil es para el papá que no está entrenado, que quizás ha leído muy poco, que quizás no se ha documentado qué esperar de cada momento. Me gusta. ¿Sí? A veces decimos, tiene 3 añitos, oye, pero todo se tira en el piso, y entonces forma unos escándalos en el centro comercial porque quiere la muñeca, oye, esto está complicado. No. Es un niño. Y además está en la etapa fértil de las rabietas. ¿Y qué es la rabieta? Una gestión inadecuada de la rabia. Claro. Todos sentimos rabias en algún momento y pues depende de nosotros acompañar ese momento. Pero si nosotros no entendemos o no estamos documentados con relación a que eso tiene que ocurrir en ese periodo, porque además si en la etapa adolescente la corteza prefrontal está inmadura, electrocircuitada, mucho más rápido para un niño de 2 o 3 años. Bueno, también tenemos algunos adultos que no se han unido esos cables. Claro, con 30, todavía. 40 y 50 años. Totalmente, pero eso da cuenta de que en la infancia unos papás no hicieron la gestión adecuada. Ahora, doctora, se habla mucho del modelaje genético. Se dice que desde el vientre de nuestra madre estamos modelando características propias de nuestros padres, ¿no? Un 30, 40, 50%, no recuerdo el porcentaje. Hay conductas que se adoptan por allí. Es decir, el papá murió y el niño ni lo conoció y resulta que tiene una conducta muy similar a ese papá de 2 años, hace 30 años atrás. Pudiera ser, pero es un porcentaje muy bajo. Y me encanta que sea así porque nos limita nuestro campo de acción de ser un porcentaje mayor. Cuando yo digo es que mira, mi hijo salió igualito al papá, ya va, puede ser que es que no es que salió, es que está copiando conductas del papá. Si lo colocamos como que si es algo genético, hereditario, no nos invita a nosotros a hacer modificaciones porque qué carrizo, ya quedó así. Claro, o sea, no hay nada que hacer, ni siquiera lo llevas al psicólogo. La conducta es modelable, ¿cierto? Totalmente, y más desde las primeras edades. Por eso es importante que cuando veas alguna conducta que a ti como mamá y como papá se te sale de control, siempre buscar ayuda especializada, porque bueno, a veces no tenemos por qué saber y además nosotros también, con nosotros, quizás no hicieron una gestión adecuada de las emociones, que es tan importante, porque eso al final nos conduce para la vida. Entonces, si sentimos que no tenemos esos cimientos
oye, buscar la ayuda porque hacer el camino como más transitable. Eso es bien importante que los papás lo tengan en cuenta. Ahorita hay muchísima información, Miguel, no solamente en el internet, también hay muchos especialistas, hay más acceso al psicólogo. Totalmente. Antes no se hablaba del psicólogo, ahora sí. Entonces, bueno, busquemos las herramientas si queremos preservar la salud emocional de nuestros hijos. ¿Y qué tan importante es la comunicación asertiva, que seguramente es un pilar fundamental en casa? Demasiado, o sea, para mí es el 100%. Y dentro de esa comunicación asertiva es poner límites claros, consistentes, coherentes, sin apelar a la correa. No tenemos que apelar Por favor. al castigo físico, sí establecer consecuencias al comportamiento, pero podemos hacerlo con firmeza, sin apelar a estos recursos que es que ni siquiera son recursos, o sea, es maltrato. Quedó allí en la prehistoria, doctora, redes sociales para que las personas que están viendo este programa puedan ubicarle y, por supuesto, incluso ir hasta su consulta, porque de que tenemos casos graves en las familias con niños con conductas difíciles, las tenemos. Desde luego que sí. Todas mis redes sociales, específicamente Instagram, @dralachica. Por ahí puedo ubicarme, siempre coloco información de interés para la audiencia y por allí pueden también solicitar mis servicios. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nosotros felices de recibirte acá en Palabra Cierta. Nosotros nos despedimos el día de hoy, como siempre, diciéndoles: cuídense mucho, pórtense bien, mucho amor para esos niños en casa, porque al final es el resultado de muchas cosas que ven de nosotros. Así que hágase responsable también de sus actos.